Querido amigo, querida hermana, permíteme que te hable desde lo más profundo de mi corazón. Hay algo que he aprendido a través de estos años de ministerio, algo que ha transformado no solo mi vida, sino la vida de miles de personas que han pasado por nuestras reuniones. Y hoy quiero compartirlo contigo porque sé en lo más profundo de mi ser, que el Espíritu Santo me ha dirigido a ti en este momento preciso. ¿Sabes algo? Durante años, las personas me preguntaban, Catherine, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo es posible que veas tantos milagros? ¿Cómo es que el poder de Dios fluye de una manera tan extraordinaria en tu ministerio? Y yo siempre respondía lo mismo, no hay secreto, querido. Es simplemente el Espíritu Santo. Pero con el tiempo, me di cuenta de que aunque esa respuesta era completamente cierta, no era completa. Porque verás, el Espíritu Santo siempre está disponible para cada uno de nosotros, pero hay algo que nosotros debemos hacer. Hay hábitos, hay disciplinas, hay maneras de vivir que nos abren completamente a su poder. Hace algunos años, cuando ya llevaba décadas en el ministerio, pasé por una de las épocas más difíciles de mi vida. Los críticos parecían multiplicarse, las dudas trataban de infiltrarse en mi corazón, y por primera vez en mucho tiempo me sentí espiritualmente agotada. Fue entonces cuando el Señor me llevó a un lugar de quietud, a un lugar donde Él pudo mostrarme 5 hábitos específicos que cambiarían todo en mi vida. Y te digo la verdad, querido amigo, en solo 7 días, mi vida se transformó completamente. No estoy hablando de cambios superficiales. Estoy hablando de una transformación tan profunda que cada célula de mi ser parecía vibrar con la presencia del Todopoderoso. Estoy hablando de milagros que comenzaron a fluir de una manera que nunca antes había experimentado. Estoy hablando de una intimidad con el Espíritu Santo que trascendía todo lo que había conocido previamente. Si sientes que el Espíritu Santo te está hablando ahora mismo, si sientes que este mensaje no llegó a ti por casualidad, entonces presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Porque cuando nos unimos en fe, cuando declaramos juntos que queremos más de Dios, algo poderoso sucede en el reino espiritual. Dale al botón de suscripción si quieres que el Espíritu Santo te ayude a experimentar estos mismos hábitos transformadores. No lo hagas por mí, hazlo porque tu corazón está sediento de más de Dios. Permíteme contarte exactamente cómo comenzó todo. Era un martes por la mañana, y yo estaba en mi habitación preparándome para lo que sería otra reunión. Pero había algo diferente en el aire. Podía sentir la presencia del Espíritu Santo de una manera tan tangible que casi podía tocarlo. Y en ese momento de quietud, Él comenzó a hablarme. No con palabras audibles, sino con esa voz suave y apacible que conocen todos aquellos que han aprendido a caminar íntimamente con Él. Catherine, me dijo, te he estado preparando para algo más grande. Pero necesitas entender que no se trata solo de lo que hago a través de ti en la plataforma. Se trata de cómo vives cada día. Se trata de los hábitos que forman tu carácter, que moldean tu corazón, que te mantienen alineada con mi voluntad. Y entonces, como si fuera un río de revelación, comenzó a mostrarme estos 5 hábitos. No eran cosas complicadas, no eran rituales extraños o prácticas místicas. Eran hábitos sencillos, pero profundamente poderosos. Hábitos que cualquier persona, sin importar su trasfondo o experiencia, podría implementar en su vida diaria. El primer hábito que me mostró fue algo que cambiaría para siempre mi relación con Él. Lo llamé la hora sagrada de rendición. Cada mañana, antes de que el mundo despertara, antes de que las responsabilidades comenzaran a llamar mi atención, yo pasaría una hora completa en su presencia. Pero no era solo una hora de oración ordinaria. Era una hora de rendición absoluta. ¿Sabes lo que significa rendición absoluta? Significa llegar ante Él con las manos vacías, con el corazón abierto, sin agenda propia. Significa decirle, Señor, no vine aquí para pedirte nada. Vine aquí simplemente para estar contigo. Vine aquí para que hagas conmigo lo que quieras hacer. Durante esa primera semana, algo extraordinario comenzó a suceder. Cada mañana, cuando me rendía completamente ante Él,
Podía sentir cómo su presencia llenaba no solo la habitación, sino cada fibra de mi ser. Y no solo eso, sino que durante el resto del día, esa presencia permanecía conmigo. Era como si hubiera encontrado una frecuencia divina en la que podía sintonizar mi corazón. Recuerdo vívidamente el tercer día de implementar este hábito. Estaba sentada en mi silla favorita, con mis manos extendidas hacia el cielo, cuando de repente sentí como si el mismo aire que respiraba estuviera cargado con la gloria de Dios. Lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza o súplica. Eran lágrimas de pura adoración, de reconocimiento de su majestad. Y en ese momento, escuché su voz nuevamente. Catherine, cuando aprendes a rendirte completamente, cuando dejas de lado tu propia voluntad y te alineas con la mía, entonces mi poder puede fluir a través de ti sin obstáculos. La rendición no es debilidad, es el lugar donde encuentras tu verdadera fortaleza. El segundo hábito que me mostró fue igualmente transformador. Lo llamé el ayuno de las palabras negativas. Durante esa semana, me comprometí a no pronunciar ni una sola palabra negativa. No solo evitar la queja o la crítica, sino ir más allá. Cada palabra que saliera de mi boca tendría que ser una palabra de vida, de esperanza, de fe. Al principio pensé que sería fácil. Después de todo, yo era una predicadora, estaba acostumbrada a hablar palabras de fe. Pero querido amigo, te digo la verdad, fue uno de los desafíos más grandes de mi vida. Me di cuenta de cuántas veces, sin siquiera pensarlo, permitía que palabras de duda, de preocupación, de negatividad salieran de mi boca. El primer día fue terrible. Literalmente tuve que detenerme a mitad de una frase varias veces porque me di cuenta de que estaba a punto de pronunciar algo negativo. Pero algo maravilloso comenzó a suceder. Cuando me forzaba a encontrar palabras de vida para cada situación, cuando me negaba a dar voz a la negatividad, podía sentir cómo la atmósfera espiritual a mi alrededor comenzaba a cambiar. Para el cuarto día, algo extraordinario había sucedido. No solo estaba hablando diferentes palabras, sino que estaba pensando de manera diferente. Mi mente había comenzado a renovarse. Donde antes veía problemas, ahora veía oportunidades para que Dios mostrara su poder. Donde antes veía obstáculos, ahora veía puertas abiertas. Recuerdo que ese día recibí una llamada telefónica con noticias que normalmente habrían causado que me preocupara tremendamente. Pero en lugar de reaccionar con ansiedad, algo dentro de mí inmediatamente comenzó a declarar: Señor, tú tienes control sobre esta situación. Tú vas a mostrar tu gloria a través de esto. Yo confío en ti completamente. ¿Y sabes qué sucedió? Esa situación que parecía tan desafiante se resolvió de una manera tan milagrosa que todos los involucrados quedaron asombrados. Fue entonces cuando entendí verdaderamente el poder de nuestras palabras. No es solo que nuestras palabras reflejen nuestro corazón, sino que nuestras palabras también moldean nuestro corazón. El tercer hábito que me mostró fue algo que revolucionó mi manera de ver a las personas. Lo llamé los ojos de la compasión. Cada día, durante esa semana, me comprometí a mirar a cada persona que encontrara a través de los ojos de Jesús. No importa quiénes fueran, no importa cómo me trataran, no importa cuál fuera su condición, yo los vería como Él los ve. Oh, querido amigo, esto cambió todo. Verás, es fácil amar a las personas cuando son agradables, cuando son gentiles, cuando nos tratan bien. Pero el verdadero amor de Cristo se manifiesta cuando podemos ver la gloria de Dios en cada persona, incluso en aquellas que están heridas, enojadas o perdidas. El quinto día de implementar este hábito, estaba caminando por la calle cuando vi a una mujer que obviamente estaba pasando por un momento muy difícil. Su ropa estaba desaliñada, sus ojos estaban llenos de dolor, y la mayoría de las personas que pasaban a su lado la evitaban. Pero cuando la miré a través de los ojos de la compasión, no vi a una mujer derrotada. Vi a una hija preciosa de Dios que necesitaba experimentar su amor. Me acerqué a ella y simplemente le dije: Señora, no sé por lo que está pasando, pero quiero que sepa que Dios la ama profundamente. No prediqué un sermón,
No traté de arreglar su situación. Simplemente le mostré amor. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me dijo: «Señora, he estado pensando en terminar con mi vida. Pero cuando usted me habló, sentí como si Dios mismo me estuviera diciendo que Él no ha terminado conmigo todavía». En ese momento, pude sentir la presencia del Espíritu Santo tan fuertemente que ambas comenzamos a llorar juntas. Fue entonces cuando entendí que cuando miramos a las personas a través de los ojos de la compasión, no solo les damos una oportunidad de experimentar el amor de Dios, sino que nosotros también somos transformados. Porque verás, es imposible odiar a alguien cuando lo ves como Dios lo ve. El cuarto hábito que me mostró fue quizás el más desafiante para mí. Lo llamé la gratitud radical. Durante esa semana, me comprometí a encontrar algo por lo cual agradecer en cada situación, sin importar cuán difícil fuera. No estoy hablando de un optimismo superficial o de negar la realidad. Estoy hablando de una gratitud profunda que reconoce que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien. El sexto día, recibí una noticia que naturalmente habría causado que me sintiera devastada. Había una campaña organizada en mi contra, con acusaciones falsas que amenazaban con destruir mi reputación. Mi reacción inicial fue de dolor y confusión. Pero entonces recordé mi compromiso con la gratitud radical. Me fui a mi habitación y comencé a orar. Señor, no entiendo por qué esto está sucediendo, pero te agradezco por ello. Te agradezco porque sé que tú vas a usar esto para tu gloria. Te agradezco porque esto me va a acercar más a ti. Te agradezco porque a través de esto, voy a aprender algo nuevo sobre tu carácter. Y querido amigo, algo sobrenatural comenzó a suceder. Mientras más agradecía, más paz llenaba mi corazón. Mientras más reconocía su soberanía sobre la situación, más claridad tenía sobre cómo proceder. Y no solo eso, sino que esa situación que parecía tan destructiva se convirtió en una de las mejores cosas que me había pasado, porque me forzó a depender completamente de él. Fue entonces cuando entendí que la gratitud radical no es solo una actitud, es una fuerza espiritual. Cuando agradecemos en medio de las dificultades, estamos declarando nuestra fe en el carácter de Dios. Estamos diciendo: yo confío en ti, no solo cuando entiendo lo que está pasando, sino especialmente cuando no lo entiendo. El quinto y último hábito que me mostró fue el más poderoso de todos. Lo llamé el intercambio diario. Cada día, durante esa semana, me comprometía a hacer un intercambio consciente con Dios. Yo le daría algo mío, y le pediría algo suyo a cambio. No estoy hablando de un intercambio comercial o egoísta. Estoy hablando de un intercambio del corazón. El primer día, le di mi necesidad de control y le pedí su paz. El segundo día, le di mis preocupaciones y le pedí su gozo. El tercer día, le di mis limitaciones y le pedí su poder. Y así, cada día, había un intercambio consciente, intencional, entre mi humanidad y su divinidad. Para el séptimo día, me di cuenta de que había sido completamente transformada. No solo externamente, sino desde lo más profundo de mi ser. Era como si hubiera encontrado la frecuencia exacta en la que Dios operaba, y ahora podía sintonizar mi vida completamente con esa frecuencia. Pero querido amigo, quiero que entiendas algo muy importante. Estos hábitos no son fórmulas mágicas. No son rituales que automáticamente van a cambiar tu vida. Son invitaciones. Son maneras de abrir tu corazón completamente a la obra del Espíritu Santo. Son disciplinas que te permiten alinearte con la voluntad de Dios de una manera tan profunda que su poder puede fluir a través de ti sin obstáculos. Cuando implementé estos 5 hábitos durante esa semana, no solo cambié yo. Todo cambió. Las reuniones que siguieron fueron diferentes. Los milagros que comenzaron a suceder eran de una naturaleza que nunca antes había experimentado. Personas que habían estado enfermas durante años fueron sanadas instantáneamente. Matrimonios que estaban destruidos fueron restaurados. Vidas que estaban perdidas en la oscuridad fueron transformadas por la luz de su amor. Y todo comenzó con estos 5 hábitos simples, pero profundamente poderosos.
Ahora, antes de que continuemos, quiero que te hagas una pregunta. ¿Estás realmente listo para que tu vida cambie? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para experimentar todo lo que Dios tiene para ti? Si tu respuesta es sí, entonces presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Porque cuando declaramos juntos que queremos más de Dios, cuando nos unimos en fe, el Espíritu Santo se mueve de maneras poderosas. Dale al botón de suscripción si quieres que el Espíritu Santo te ayude a implementar estos hábitos transformadores en tu propia vida. Permíteme contarte sobre algunos de los testimonios más extraordinarios que he recibido de personas que implementaron estos hábitos en sus propias vidas. María, una mujer de 52 años de edad, me escribió para contarme que había estado luchando con depresión durante más de una década. Había probado terapias, medicamentos, todo tipo de tratamientos, pero nada parecía funcionar. Después de escuchar sobre estos 5 hábitos, decidió implementarlos durante una semana. Catherine, me escribió, no puedo explicarte lo que sucedió. El primer día fue difícil, especialmente el ayuno de palabras negativas. Me di cuenta de que mi mente estaba tan acostumbrada a la negatividad que era como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. Pero para el tercer día, algo comenzó a cambiar. Era como si una luz hubiera comenzado a brillar en la oscuridad de mi corazón. Para el séptimo día, me desperté con una alegría que no había sentido en años. No solo había desaparecido la depresión, sino que me sentía más viva de lo que me había sentido jamás. Era como si hubiera encontrado una fuente de vida que no sabía que existía. Cuando leí su testimonio, lloré, porque sabía exactamente lo que había sucedido. Ella había encontrado la frecuencia divina. Había aprendido a sintonizar su corazón con el corazón de Dios. Otro testimonio que me impactó profundamente fue el de Roberto, un hombre de negocios de 45 años que había estado al borde de la bancarrota. Su empresa estaba fallando, su matrimonio estaba en crisis, y él había perdido toda esperanza. Catherine, me escribió, cuando implementé el hábito de la gratitud radical, pensé que era una locura. ¿Cómo podía agradecer cuando todo en mi vida se estaba desmoronando? Pero decidí intentarlo. Cada día, encontraba algo por lo cual agradecer, sin importar cuán pequeño fuera. Para el cuarto día, algo extraordinario comenzó a suceder. Recibí una llamada telefónica de un cliente que había estado evitando mis llamadas durante meses. No solo decidió continuar trabajando conmigo, sino que me refirió a 3 clientes más. Para el final de la semana, había recibido más oportunidades de negocios que en los 6 meses anteriores. Pero más importante que el éxito financiero era lo que había cambiado en mi corazón. Había encontrado una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Había descubierto que Dios realmente estaba obrando en todas las cosas para mi bien. Estos testimonios, y cientos más como ellos, confirman lo que aprendí durante esa semana transformadora, cuando nos alineamos completamente con la voluntad de Dios, cuando implementamos estas disciplinas en nuestras vidas, no hay límite para lo que Él puede hacer a través de nosotros. Pero quiero ser completamente honesta contigo. Estos hábitos no son fáciles. Requieren disciplina, requieren compromiso, requieren una decisión consciente de morir a nosotros mismos para que Cristo pueda vivir en nosotros. Pero te prometo esto, si los implementas con sinceridad, con fe, con un corazón completamente rendido a Él, tu vida nunca será la misma. Permíteme darte algunos consejos prácticos sobre cómo implementar estos hábitos en tu propia vida. Para el primer hábito, la hora sagrada de rendición, te sugiero que comiences levantándote una hora más temprano cada día. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar completamente a solas con Dios. No lleves tu teléfono, no lleves distracciones. Simplemente lleva tu corazón abierto. Comienza cada sesión diciéndole: Señor, vengo ante ti con las manos vacías. No tengo agenda propia. Haz conmigo lo que quieras hacer. Entonces, simplemente permanece en silencio y permite que su presencia te llene. No te preocupes si no sientes nada al principio. La fe no se basa en sentimientos, se basa en obediencia.
Para el segundo hábito, el ayuno de las palabras negativas, te sugiero que lleves un pequeño cuaderno contigo durante la primera semana. Cada vez que estés tentado a decir algo negativo, escríbelo en lugar de decirlo. Entonces, encuentra una manera de expresar la misma idea de forma positiva y con fe. Por ejemplo, en lugar de decir este día va a ser terrible, puedes decir Señor, yo confío en que tú vas a mostrar tu bondad en este día. En lugar de decir no puedo manejar esta situación, puedes decir Dios me va a dar la sabiduría y la fortaleza que necesito para esta situación. Para el tercer hábito, los ojos de la compasión, te sugiero que cada mañana, durante tu tiempo de oración, le pidas a Dios que te dé sus ojos para ver a las personas. Pídele que te ayude a ver más allá de las apariencias, más allá de las actitudes, más allá de las circunstancias, y que puedas ver el corazón de cada persona. Durante el día, cada vez que interactúes con alguien, haz una pausa mental y pregúntate, ¿cómo ve Jesús a esta persona? ¿Qué necesita esta persona experimentar del amor de Dios? Entonces, permítete ser un canal de ese amor. Para el cuarto hábito, la gratitud radical, te sugiero que cada noche, antes de dormirte, escribas 3 cosas por las cuales estás agradecido de ese día. Pero no te limites a las cosas buenas. Encuentra algo por lo cual agradecer incluso en las situaciones difíciles. Pregúntate, ¿cómo puede Dios usar esto para mi bien y para su gloria? Para el quinto hábito, el intercambio diario, te sugiero que cada día hagas un intercambio consciente con Dios. Identifica algo tuyo que necesitas entregarle, y algo suyo que necesitas recibir. Hazlo específico, hazlo personal, hazlo desde el corazón. Por ejemplo, puedes decir, Señor, hoy te entrego mi ansiedad sobre la situación financiera, y te pido que me des tu paz y tu provisión. O puedes decir, Señor, hoy te entrego mi impaciencia con mi familia, y te pido que me des tu paciencia y tu amor. Querido amigo, sé que estos hábitos pueden parecer simples, pero te aseguro que son profundamente poderosos. Durante los años que han pasado desde que los implementé por primera vez, he visto cómo han transformado no solo mi vida, sino la vida de miles de personas alrededor del mundo. He visto matrimonios restaurados, enfermedades sanadas, finanzas restauradas, depresiones curadas, adicciones rotas, y vidas completamente transformadas. Y todo comenzó con estos 5 hábitos simples, pero profundamente poderosos. Pero quiero que entiendas algo muy importante. El poder no está en los hábitos en sí mismos. El poder está en el Espíritu Santo que opera a través de estos hábitos. Los hábitos simplemente nos abren completamente a su obra en nuestras vidas. Verás, el Espíritu Santo siempre ha estado disponible para nosotros. Él siempre ha querido transformar nuestras vidas, sanar nuestros corazones, y usar nosotros para su gloria. Pero necesitamos crear espacio para Él en nuestras vidas. Necesitamos desarrollar disciplinas que nos mantengan alineados con su voluntad. Estos 5 hábitos son precisamente eso, disciplinas que crean espacio para el Espíritu Santo en nuestras vidas. Son maneras de mantener nuestros corazones abiertos a su obra, nuestras mentes renovadas por su palabra, y nuestros espíritus sintonizados con su frecuencia. Recuerdo vívidamente la primera vez que prediqué después de implementar estos hábitos durante esa semana transformadora. Era una reunión como cualquier otra, pero desde el momento en que subí a la plataforma, sabía que algo era diferente. Podía sentir la presencia del Espíritu Santo de una manera tan tangible que parecía que podía tocarlo. Cuando comencé a hablar, no eran mis palabras las que salían de mi boca, sino sus palabras. Cuando oré por los enfermos, no era mi poder el que fluía, sino su poder. Esa noche, vi milagros que nunca antes había presenciado. Un hombre que había estado paralizado durante 15 años, se levantó de su silla de ruedas y comenzó a caminar. Una mujer que había sido ciega de nacimiento recibió su vista. Un matrimonio que había estado separado durante años, se reconcilió en el altar. Pero lo más extraordinario de todo era la atmósfera que había en el lugar. Era como si el mismo cielo hubiera descendido a la tierra. Personas que habían llegado desesperanzadas salieron con gozo.
Personas que habían llegado enfermas salieron sanas. Personas que habían llegado quebrantadas salieron completas. Y todo había comenzado con estos 5 hábitos simples que había implementado durante una semana. Quiero contarte sobre una experiencia que tuve hace algunos años que ilustra perfectamente el poder de estos hábitos. Estaba en una reunión en una ciudad que no mencionaré, pero puedo decirte que la atmósfera espiritual era muy difícil. Había mucha resistencia, mucha incredulidad, mucha crítica. Algunas personas habían venido no para recibir de Dios, sino para encontrar faltas en el ministerio. Antes de la reunión, me fui a mi habitación del hotel e implementé los 5 hábitos. Pasé una hora completa en rendición absoluta ante Dios. Me comprometí a no pronunciar ni una sola palabra negativa durante toda la reunión. Miré a cada persona a través de los ojos de la compasión, sin importar cuál fuera su actitud hacia mí. Agradecí por la oportunidad de estar allí, incluso sabiendo los desafíos que enfrentaría. Y hice un intercambio con Dios. Le di mi necesidad de protegerme a mí misma, y le pedí su amor incondicional. Cuando llegué a la reunión, podía sentir la tensión en el aire. Pero algo extraordinario había sucedido en mi corazón. En lugar de sentir defensiva o preocupación, sentía una paz profunda y un amor genuino por cada persona en ese lugar. Comencé a predicar, y en lugar de defender el ministerio o tratar de convencer a los escépticos, simplemente compartí el amor de Jesús. Hablé sobre su gracia, su misericordia, su deseo de sanar los corazones quebrantados. Y mientras hablaba, podía sentir cómo la atmósfera en el lugar comenzaba a cambiar. Las personas que habían llegado con corazones cerrados comenzaron a abrirse. Las personas que habían llegado con críticas comenzaron a llorar. Las personas que habían llegado con incredulidad comenzaron a creer. Esa noche, algunos de los milagros más extraordinarios que he presenciado tuvieron lugar. Pero más importante que los milagros físicos fueron los milagros del corazón. Corazones que habían estado endurecidos por años fueron quebrantados por su amor. Vidas que habían estado perdidas en la oscuridad fueron transformadas por su luz. Y todo había comenzado con la implementación de estos 5 hábitos simples antes de la reunión. Esto me enseñó algo muy importante. No importa cuán difícil sea la situación, no importa cuán grande sea la oposición, no importa cuán imposible parezcan las circunstancias, cuando nos alineamos completamente con la voluntad de Dios a través de estos hábitos, Él puede hacer lo imposible. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Estos hábitos no son una fórmula para manipular a Dios. No son una manera de obligarlo a hacer lo que nosotros queremos. Son una manera de alinear nuestros corazones con su corazón, nuestras mentes con su mente, nuestros espíritus con su espíritu. Cuando implementamos estos hábitos con sinceridad, con fe, con un corazón completamente rendido a Él, entonces su voluntad se convierte en nuestra voluntad. Sus deseos se convierten en nuestros deseos. Su poder se convierte en nuestra fortaleza. Esto es lo que significa vivir en la dimensión sobrenatural. No es solo experimentar milagros ocasionales, sino vivir en una constante conexión con el Espíritu Santo. Es vivir de tal manera que su poder pueda fluir a través de nosotros sin obstáculos. He visto cómo estos hábitos han transformado no solo las vidas de las personas, sino también sus familias, sus comunidades, sus ciudades. Porque verás, cuando una persona es verdaderamente transformada por el poder de Dios, esa transformación se extiende a todos los que la rodean. Recuerdo a una mujer llamada Sandra que asistió a una de nuestras reuniones hace algunos años. Había sido alcohólica durante más de 20 años, y su vida estaba completamente destruida. Había perdido a su familia, su trabajo, su hogar. Había llegado a la reunión como un último recurso. Esa noche, experimentó un encuentro poderoso con el Espíritu Santo. Pero lo que realmente cambió su vida fue cuando comenzó a implementar estos 5 hábitos en su vida diaria. Me escribió 6 meses después para contarme que no solo había sido liberada completamente del alcoholismo, sino que había encontrado un nuevo propósito en la vida. Catherine, me escribió,
Estos hábitos no solo cambiaron mi vida, sino que me enseñaron a vivir en una dimensión completamente diferente. Ahora me levanto cada mañana con expectativa, sabiendo que Dios quiere hacer algo extraordinario a través de mi vida ese día. Pero lo más extraordinario de su testimonio era lo que había sucedido con su familia. Su esposo, que había perdido toda esperanza en el matrimonio, había sido tocado por la transformación que había visto en ella. Sus hijos, que habían estado llenos de resentimiento y dolor, habían experimentado sanidad en sus corazones. Ahora, me escribió, toda mi familia está implementando estos hábitos. Hemos visto milagros en nuestro hogar que nunca pensamos que fueran posibles. Hemos experimentado una intimidad con Dios que no sabíamos que existía. Y esto es lo que sucede cuando realmente comprendemos el poder de estos hábitos. No solo transforman nuestras vidas individuales, sino que crean una atmósfera de fe y esperanza que afecta a todos los que nos rodean. Permíteme contarte sobre otra experiencia que me marcó profundamente. Estaba en una reunión en una prisión, ministrando a hombres que habían cometido crímenes terribles. Muchos de ellos habían perdido toda esperanza, convencidos de que Dios nunca podría amarlos o usarlos. Antes de entrar a la prisión, implementé los 5 hábitos. Me rendí completamente ante Dios, me comprometí a no pronunciar ni una sola palabra de condenación, miré a cada prisionero a través de los ojos de la compasión, agradecí por la oportunidad de estar allí, y hice un intercambio con Dios. Le di mi juicio hacia estos hombres y le pedí su amor incondicional. Cuando comencé a hablar, no les prediqué sobre el pecado o la condenación. Les hablé sobre el amor de Jesús, sobre su gracia, sobre su deseo de dar nueva vida a cualquier persona, sin importar lo que hubiera hecho en el pasado. Podía ver cómo los corazones de estos hombres comenzaban a ablandarse. Hombres que habían estado endurecidos por años de dolor y resentimiento comenzaron a llorar. Hombres que habían perdido toda esperanza comenzaron a creer que Dios realmente podía cambiar sus vidas. Esa noche, más de 50 hombres entregaron sus vidas a Jesús. Pero lo más extraordinario fue lo que sucedió después. Muchos de estos hombres comenzaron a implementar estos 5 hábitos en sus vidas diarias dentro de la prisión. 6 meses después, recibí un informe del capellán de la prisión que me dejó sin palabras. La atmósfera en la prisión había cambiado completamente. La violencia había disminuido dramáticamente. Los prisioneros estaban ayudándose unos a otros. Había una paz que nadie podía explicar. Catherine, me escribió el capellán, nunca he visto algo así. Es como si el cielo hubiera tocado este lugar. Estos hombres no solo han cambiado, sino que están cambiando a otros. Están viviendo de una manera que está transformando toda esta institución. Esto me enseñó algo muy importante. No importa dónde estés, no importa cuáles sean tus circunstancias, no importa cuán oscuro parezca tu pasado, cuando implementas estos hábitos con sinceridad, el poder de Dios puede transformar completamente tu vida. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Estos hábitos requieren compromiso. Requieren disciplina. Requieren una decisión consciente de morir a nosotros mismos para que Cristo pueda vivir en nosotros. En nuestra sociedad moderna, estamos acostumbrados a las soluciones rápidas, a las fórmulas mágicas, a los resultados instantáneos. Pero la verdadera transformación espiritual no funciona así. Requiere tiempo, requiere paciencia, requiere persistencia. Durante esa primera semana que implementé estos hábitos, hubo días en que quería rendirme. Hubo momentos en que parecía más fácil volver a mis viejos patrones. Pero cada vez que estaba tentada a abandonar, recordaba la promesa de Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y puedo testificar que Él es fiel a sus promesas. Cada día que permanecí fiel a estos hábitos, pude ver cómo su poder se manifestaba de maneras más profundas en mi vida. Cada día que resistí la tentación de volver a mis viejos patrones, pude experimentar nuevas dimensiones de su amor. Si has llegado hasta aquí, si has estado escuchando con un corazón abierto, sé que el Espíritu Santo está trabajando en ti.
Sé que Él quiere hacer algo extraordinario en tu vida. Pero necesitas tomar una decisión. Necesitas comprometerte. Presiona ese botón de suscripción ahora mismo como una declaración de fe. Como una manera de decir, Señor, yo quiero todo lo que tú tienes para mí. Yo estoy listo para implementar estos hábitos en mi vida. Dale al botón de suscripción si quieres que el Espíritu Santo te ayude a vivir en esta nueva dimensión de fe. Ahora quiero hablarte sobre algo que es absolutamente crucial para el éxito de estos hábitos: la importancia de la fe. Verás, estos hábitos no son solo prácticas religiosas o disciplinas espirituales. Son actos de fe. Son maneras de demostrar a Dios que realmente creemos en su poder para transformar nuestras vidas. Cuando me levanto cada mañana una hora más temprano para mi hora sagrada de rendición, estoy demostrando fe. Estoy diciendo, Señor, yo creo que tu presencia es más valiosa que una hora extra de sueño. Yo creo que el tiempo contigo es la inversión más importante que puedo hacer. Cuando me comprometo a no pronunciar ni una sola palabra negativa durante el día, estoy demostrando fe. Estoy diciendo, Señor, yo creo que tus palabras tienen poder. Yo creo que cuando alinco mi boca con tu corazón, tú puedes hacer milagros a través de mis palabras. Cuando miro a las personas difíciles a través de los ojos de la compasión, estoy demostrando fe. Estoy diciendo, Señor, yo creo que tu amor puede transformar cualquier corazón. Yo creo que cuando amo como tú amas, tú puedes hacer lo imposible. Cuando practico la gratitud radical en medio de las dificultades, estoy demostrando fe. Estoy diciendo, Señor, yo creo que tú estás obrando en todas las cosas para mi bien. Yo creo que tú puedes convertir cualquier situación en una oportunidad para mostrar tu gloria. Cuando hago mi intercambio diario contigo, estoy demostrando fe. Estoy diciendo, Señor, yo creo que tú tienes algo mejor para mí que lo que yo tengo. Yo creo que cuando te doy mi humanidad, tú me das tu divinidad. Esta fe no es ciega. Esta fe está basada en el conocimiento del carácter de Dios, en su palabra, en su fidelidad demostrada a través de los siglos. Es una fe que se fortalece con cada día que vemos su poder manifestarse en nuestras vidas. Recuerdo una historia que me impactó profundamente. Un hombre llamado David había perdido su trabajo. Su esposa había sido diagnosticada con cáncer, y su hijo adolescente estaba involucrado en drogas. Humanamente hablando, su situación era desesperante. Cuando escuchó sobre estos 5 hábitos, su primera reacción fue de escepticismo. ¿Cómo pueden 5 hábitos simples cambiar una situación tan complicada?, se preguntaba. Pero había algo en su corazón que le decía que lo intentara. Durante la primera semana, no vio cambios externos significativos. Su esposa seguía enferma, él seguía sin trabajo, su hijo seguía en problemas. Pero algo estaba cambiando en su corazón. Estaba encontrando una paz que no había experimentado en años. Para la segunda semana, comenzó a ver pequeños cambios. Recibió una llamada para una entrevista de trabajo. Su esposa tuvo un día particularmente bueno. Su hijo tuvo una conversación honesta con él por primera vez en meses. Para el final del primer mes, su vida había sido completamente transformada. Había encontrado un trabajo mejor del que había perdido. Su esposa estaba respondiendo al tratamiento de manera extraordinaria. Su hijo había decidido entrar en un programa de rehabilitación. Pero lo más importante era lo que había sucedido en su corazón. Había encontrado una fe que no dependía de las circunstancias. Había descubierto que Dios realmente era fiel, no solo en los buenos tiempos, sino especialmente en los tiempos difíciles. Catherine, me escribió, estos hábitos no cambiaron mis circunstancias, me cambiaron a mí. Y cuando yo cambié, todo lo demás comenzó a cambiar también. Aprendí que Dios no siempre cambia nuestras situaciones, pero siempre está dispuesto a cambiarnos a nosotros. Esto es algo que he aprendido a través de los años. Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestras circunstancias. Él quiere usar nuestras situaciones para moldearnos, para refinarnos, para acercarnos más a Él.
Estos 5 hábitos no son solo maneras de obtener cosas de Dios. Son maneras de convertirnos en las personas que Él quiere que seamos. Son maneras de desarrollar un carácter que refleje su carácter. Cuando practico la rendición, desarrollo humildad. Cuando evito las palabras negativas, desarrollo fe. Cuando miro a otros con compasión, desarrollo amor. Cuando practico la gratitud radical, desarrollo gozo. Cuando hago intercambios diarios con Dios, desarrollo dependencia en Él. Y cuando estos aspectos del carácter de Cristo se desarrollan en nosotros, entonces su poder puede fluir a través de nosotros de maneras extraordinarias. Quiero contarte sobre una experiencia que tuve hace algunos años que ilustra perfectamente este principio. Estaba en una reunión donde una mujer joven se acercó a mí después del servicio. Estaba obviamente muy angustiada, y me contó que había estado luchando con pensamientos suicidas durante meses. Catherine, me dijo, he probado todo. He ido a terapia, he tomado medicamentos, he orado, he ayunado. Pero nada parece funcionar. Siento como si Dios me hubiera abandonado. Mientras la escuchaba, podía sentir el dolor en su corazón. Pero también podía sentir la presencia del Espíritu Santo moviéndose con compasión hacia ella. Le dije, querida, Dios no te ha abandonado. Él está aquí mismo, en este momento, listo para sanarte completamente. Pero necesitas hacer algo, necesitas rendirte completamente a Él. Le expliqué sobre los 5 hábitos, especialmente sobre la hora sagrada de rendición. Le dije, por una semana, quiero que cada mañana pases una hora completa rindiéndote a Dios. No le pidas nada, no le supliques nada. Simplemente dile, Señor, haz conmigo lo que quieras hacer. Al principio, ella se mostró escéptica. ¿Cómo puede una hora de rendición cambiar lo que meses de oración no han podido cambiar?, me preguntó. Le expliqué que no era solo una hora de rendición. Era una hora de alineación completa con la voluntad de Dios. Era una hora de morir a nosotros mismos para que Cristo pudiera vivir en nosotros. 3 semanas después, recibí una carta de ella que me hizo llorar. Catherine, me escribió, no puedo explicar lo que ha sucedido. Desde el primer día que implementé la hora sagrada de rendición, algo comenzó a cambiar en mi corazón. Los pensamientos suicidas no desaparecieron inmediatamente, pero comencé a sentir una paz que nunca había experimentado. Para la segunda semana, no solo habían desaparecido los pensamientos suicidas, sino que había encontrado una razón para vivir. Había encontrado un propósito que no sabía que existía. Había encontrado una intimidad con Dios que transformó completamente mi perspectiva de la vida. Ahora, continuó, me levanto cada mañana con expectativa. Sé que Dios tiene algo extraordinario preparado para ese día. He comenzado a ministrar a otras personas que están luchando con depresión, y estoy viendo cómo Dios está usando mi experiencia para traer sanidad a otros. Cuando leí su testimonio, me di cuenta de algo muy importante. Estos hábitos no solo nos cambian a nosotros, sino que nos capacitan para cambiar a otros. Cuando somos transformados por el poder de Dios, nos convertimos en canales de su transformación para otros. Esto es lo que significa ser parte del reino de Dios. No es solo recibir bendiciones para nosotros mismos, sino convertirnos en bendiciones para otros. No es solo experimentar milagros en nuestras vidas, sino ser instrumentos de milagros en las vidas de otros. Ahora quiero hablarte sobre algo que es absolutamente crucial para mantener estos hábitos a largo plazo, la importancia de la comunidad. Verás, estos hábitos no fueron diseñados para ser practicados en aislamiento. Fueron diseñados para ser compartidos, para ser practicados en comunidad, para ser fortalecidos por el apoyo mutuo. Cuando implementé estos hábitos por primera vez, cometí el error de pensar que podía hacerlo solo. Pensé que era una jornada privada entre Dios y yo. Pero pronto me di cuenta de que necesitaba la fortaleza y el apoyo de otros creyentes que estuvieran en la misma jornada. Comencé a compartir estos hábitos con algunas personas cercanas a mí, y juntos decidimos implementarlos como grupo.
Nos reuníamos cada semana para compartir nuestras experiencias, para orar unos por otros, para animarnos mutuamente en los momentos difíciles. Fue extraordinario lo que sucedió. Cuando practicábamos estos hábitos juntos, el poder se multiplicaba. Cuando uno de nosotros estaba luchando, los otros podían levantar su fe. Cuando uno de nosotros experimentaba un avance, todos se fortalecían en su fe. Recuerdo una tarde en particular cuando uno de los miembros de nuestro grupo, un hombre llamado Pedro, estaba pasando por una crisis financiera terrible. Había perdido su negocio, estaba a punto de perder su casa, y estaba luchando para mantener su fe. Durante nuestra reunión esa semana, nos unimos alrededor de él y comenzamos a practicar los 5 hábitos juntos. Nos rendimos completamente a Dios en su nombre. Declaramos palabras de fe sobre su situación. Lo miramos a través de los ojos de la compasión. Agradecimos por la oportunidad de ver cómo Dios iba a mostrar su poder en su vida. E hicimos un intercambio colectivo. Le dimos a Dios nuestras limitaciones humanas y le pedimos su poder sobrenatural. Algo extraordinario sucedió en esa reunión. Podíamos sentir la presencia del Espíritu Santo de una manera tan tangible que todos comenzamos a llorar. Pedro, que había llegado derrotado y sin esperanza, salió de allí con una fe renovada y una expectativa extraordinaria. Una semana después, recibió una llamada telefónica que cambió completamente su situación. Un inversionista que había escuchado sobre su negocio decidió no solo invertir en él, sino convertirse en su socio. Para el final del mes, no solo había recuperado todo lo que había perdido, sino que su negocio estaba prosperando más que nunca. Pero lo más importante era lo que había sucedido en su corazón. Había aprendido que no estaba solo en su jornada. Había descubierto el poder de la comunidad, el poder de la fe colectiva, el poder de practicar estos hábitos junto con otros creyentes. Esto me enseñó algo muy importante. Estos hábitos son más poderosos cuando los practicamos en comunidad. Cuando nos unimos con otros creyentes que están comprometidos con los mismos principios, cuando nos apoyamos mutuamente en esta jornada, el poder se multiplica exponencialmente. Por eso es tan importante que te conectes con otros que están implementando estos hábitos. Por eso es tan importante que compartas tu experiencia, que busques apoyo, que te conviertas en fuente de fortaleza para otros. Quiero contarte sobre una comunidad extraordinaria que se formó alrededor de estos hábitos. Comenzó con solo 5 personas que se comprometieron a implementar estos hábitos juntos durante un mes. Pero para el final del mes, había crecido a más de 50 personas. Estas personas venían de diferentes trasfondos, diferentes denominaciones, diferentes niveles de experiencia espiritual. Pero todos estaban unidos por un deseo común: experimentar más del poder de Dios en sus vidas. Se reunían 2 veces por semana para compartir sus experiencias, para orar unos por otros, para estudiar la palabra de Dios juntos. Pero lo más extraordinario era lo que sucedía en sus vidas individuales. Comenzaron a ver milagros que nunca habían experimentado antes. Sanidades físicas, restauraciones familiares, avances financieros, liberaciones emocionales. Pero más importante que los milagros externos era la transformación interna que estaba sucediendo en cada uno de ellos. Estaban desarrollando un carácter que reflejaba el carácter de Cristo. Estaban experimentando una intimidad con Dios que nunca habían conocido. Estaban viviendo en una dimensión de fe que transformaba todo a su alrededor. Un año después, esta comunidad había crecido a más de 500 personas. Habían comenzado un programa de alimentación para los necesitados, un ministerio de prisiones, un programa de consejería para matrimonios en crisis. Habían tocado las vidas de miles de personas en su ciudad. Pero lo más extraordinario era que todo había comenzado con 5 personas que se comprometieron a implementar estos 5 hábitos juntos durante un mes. Esto me enseñó algo muy importante. Cuando realmente nos comprometemos con estos hábitos, cuando los practicamos en comunidad, cuando permitimos que transformen nuestros corazones, entonces nos convertimos en instrumentos del reino de Dios. Nos convertimos en canales de su poder transformador en nuestras comunidades.
Pero quiero que entiendas algo muy importante. Estos hábitos no son solo para personas especiales o espirituales. Son para cualquier persona que tenga un corazón hambriento de más de Dios. Son para cualquier persona que esté dispuesta a hacer el compromiso necesario para experimentar su poder. No importa cuál sea tu pasado, no importa cuáles sean tus luchas actuales, no importa cuán lejos sientas que estás de Dios. Estos hábitos pueden transformar tu vida si los implementas con sinceridad, con fe, con un corazón completamente rendido a Él. Recuerdo a una mujer llamada Carmen que asistió a una de nuestras reuniones hace algunos años. Había sido prostituta durante más de 15 años, había estado involucrada en drogas, había perdido la custodia de sus hijos. Cuando llegó a la reunión, me dijo: Catherine, sé que Dios nunca podrá amarme después de todo lo que he hecho. Sé que nunca podrá usarme para algo bueno. Le expliqué sobre estos 5 hábitos y la desafié a implementarlos durante una semana. Al principio, ella se mostró escéptica. ¿Cómo pueden 5 hábitos simples cambiar una vida tan destruida como la mía?, me preguntó. Le expliqué que no eran los hábitos en sí mismos los que tenían poder, sino el Espíritu Santo que operaba a través de ellos. Le dije: Carmen, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está disponible para ti. Pero necesitas crear espacio para Él en tu vida. Decidió intentarlo. Durante la primera semana, luchó tremendamente. Los hábitos le parecían extraños, difíciles, casi imposibles. Pero algo en su corazón le decía que perseverara. Para la segunda semana, comenzó a ver pequeños cambios. Sentía más paz, más esperanza, más amor propio. Para la tercera semana, había comenzado a experimentar una transformación profunda en su corazón. 6 meses después, su vida había sido completamente transformada. Había sido liberada completamente de las drogas. Había encontrado un trabajo respetable. Había comenzado el proceso de recuperar la custodia de sus hijos. Pero más importante que todo eso, había encontrado una identidad completamente nueva en Cristo. Un año después, había comenzado un ministerio para mujeres que habían estado en situaciones similares a la suya. Estaba ayudando a otras mujeres a descubrir que no importa cuán oscuro fuera su pasado, Dios tenía un futuro brillante preparado para ellas. Catherine, me escribió, estos hábitos no solo cambiaron mi vida, sino que me enseñaron quién soy realmente. Aprendí que no soy lo que he hecho, sino lo que Dios dice que soy. Aprendí que no importa cuán profundo haya caído, su gracia es más profunda. Cuando leí su testimonio, lloré, porque me recordó algo que a veces olvido: no hay nadie demasiado lejos de Dios. No hay nadie demasiado quebrantado para ser restaurado. No hay nadie demasiado perdido para ser encontrado. Estos 5 hábitos son invitaciones de Dios para cualquier persona que esté dispuesta a recibirlas. Son oportunidades para experimentar su poder transformador sin importar dónde estés en tu jornada. Ahora quiero hablarte sobre algo que es absolutamente crucial para el éxito a largo plazo de estos hábitos: la importancia de la perseverancia. Verás, estos hábitos no son un sprint, son una maratón. No son un evento de una sola vez, son un estilo de vida. Durante los primeros días o semanas, es probable que sientas una gran motivación y entusiasmo. Pero inevitablemente llegará un momento en que la novedad desaparezca, en que las emociones no estén tan altas, en que practicar estos hábitos se sienta como trabajo. Es en ese momento cuando tu carácter verdadero se revela. Es en ese momento cuando decides si realmente estás comprometido con la transformación o si solo estabas interesado en una experiencia emocional temporal. Recuerdo vívidamente el momento en que mi propia perseverancia fue probada. Había estado implementando estos hábitos durante aproximadamente un mes, y había experimentado transformaciones extraordinarias. Pero entonces llegó un periodo en que no sentía la presencia de Dios tan intensamente como al principio. Hubo una mañana en particular cuando me desperté y no tenía ganas de levantarme temprano para mi hora sagrada de rendición. Mi cuerpo quería quedarse en la cama, mi mente me decía que no era necesario, mis emociones no sentían la motivación.
Pero había aprendido algo muy importante. La fe no se basa en sentimientos, se basa en decisiones. El carácter no se forma en los momentos de inspiración, se forma en los momentos de disciplina. Así que me levanté, no porque sintiera ganas, sino porque había hecho un compromiso. Fui a mi lugar de oración, no porque estuviera emocionalmente motivada, sino porque había decidido ser fiel. ¿Y sabes qué sucedió? Esa mañana, cuando me rendí ante Dios sin sentir nada especial, cuando practiqué la disciplina sin inspiración emocional, experimenté una de las presencias más poderosas de Dios que jamás había sentido. Fue entonces cuando entendí algo muy importante. Dios no está buscando personas que solo le sirvan cuando se sienten inspiradas. Él está buscando personas que le sirvan incluso cuando no se sienten inspiradas. Él está buscando personas que sean fieles en los valles, tanto como en las montañas. La perseverancia es lo que separa a aquellos que experimentan transformación temporal de aquellos que experimentan transformación permanente. Es lo que distingue a aquellos que tienen experiencias espirituales ocasionales de aquellos que viven en una dimensión sobrenatural constante. Quiero contarte sobre un hombre llamado Miguel que ejemplifica perfectamente este principio. Había comenzado a implementar estos hábitos después de asistir a una de nuestras reuniones. Los primeros 3 meses fueron extraordinarios. Experimentó milagros, sanidades, avances en todas las áreas de su vida. Quiero contarte sobre un hombre llamado Miguel que ejemplifica perfectamente este principio. Había comenzado a implementar estos hábitos después de asistir a una de nuestras reuniones. Los primeros 3 meses fueron extraordinarios. Experimentó milagros, sanidades, avances en todas las áreas de su vida. Pero entonces llegó un periodo de sequía espiritual. Los milagros parecían haber cesado. Las respuestas a sus oraciones se tardaban más en llegar. Los hábitos se sentían rutinarios y sin vida. Muchas personas en su situación habrían abandonado. Habrían concluido que los hábitos habían perdido su poder, que Dios se había alejado de ellos, que tal vez todo había sido solo una fase emocional. Pero Miguel tomó una decisión diferente. Decidió que continuaría practicando los hábitos no por lo que sentía, sino por lo que sabía. Sabía que Dios era fiel. Sabía que estos hábitos habían sido ordenados por Dios. Sabía que la perseverancia era parte del proceso. Durante los siguientes 6 meses, continuó levantándose temprano para su hora sagrada de rendición, incluso cuando no sentía ganas. Continuó evitando las palabras negativas, incluso cuando las circunstancias parecían justificar la negatividad. Continuó mirando a las personas con compasión, incluso cuando no sentía amor hacia ellas. Continuó practicando la gratitud radical, incluso cuando no sentía gratitud. Continuó haciendo sus intercambios diarios con Dios, incluso cuando no sentía que Dios estuviera respondiendo. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Después de 6 meses de perseverancia sin muchos resultados visibles, experimentó un avance que superó todo lo que había experimentado antes. Los milagros no solo regresaron, sino que regresaron con una intensidad y frecuencia que nunca había conocido. Pero más importante que los milagros externos era lo que había sucedido en su carácter. Los 6 meses de perseverancia habían desarrollado en él una fortaleza espiritual, una madurez, una estabilidad que no había tenido antes. Catherine, me escribió, ahora entiendo por qué Dios permitió ese periodo de sequía. No fue porque me hubiera abandonado, sino porque me estaba preparando para algo más grande. Estaba desarrollando en mí la perseverancia que necesitaría para manejar las bendiciones que tenía preparadas para mí. Esto me enseñó algo muy importante. Dios no siempre está interesado en darnos lo que queremos inmediatamente. A menudo está más interesado en desarrollar en nosotros el carácter que necesitamos para manejar lo que quiere darnos. La perseverancia no es solo aguantar. La perseverancia es continuar avanzando hacia el propósito de Dios incluso cuando no podemos ver el camino claramente. Es seguir practicando los hábitos incluso cuando no sentimos los resultados inmediatamente. Pero quiero que entiendas algo muy importante.
La perseverancia no es algo que produces por tu propia fuerza. Es algo que el Espíritu Santo produce en ti cuando te mantienes conectado a Él a través de estos hábitos. Cada día que practicas la hora sagrada de rendición, estás recibiendo fortaleza para perseverar. Cada día que evitas las palabras negativas, estás renovando tu mente para la perseverancia. Cada día que miras a otros con compasión, estás desarrollando un corazón que puede perseverar en el amor. Cada día que practicas la gratitud radical, estás cultivando un espíritu que puede perseverar en la fe. Cada día que haces intercambios con Dios, estás recibiendo recursos divinos para perseverar. Los hábitos no solo te transforman, sino que te dan la fortaleza para continuar siendo transformado. Te dan la capacidad de perseverar cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las emociones no están ahí, cuando los resultados se tardan en llegar. Quiero contarte sobre otra experiencia personal que ilustra perfectamente este principio. Hubo un periodo en mi ministerio cuando enfrenté las críticas más severas de mi carrera. Personas que habían sido cercanas a mí se voltaron en mi contra. Medios de comunicación publicaron historias falsas sobre mí. Incluso algunos líderes cristianos comenzaron a cuestionar mi ministerio. Humanamente hablando, habría sido fácil rendirme. Habría sido fácil concluir que tal vez Dios había terminado conmigo, que tal vez era tiempo de retirarme, que tal vez no valía la pena continuar. Pero estos 5 hábitos me dieron la fortaleza para perseverar. Cada mañana, durante mi hora sagrada de rendición, entregaba toda la situación a Dios. Cada día, evitaba pronunciar palabras negativas sobre mis críticos. Cada día, miraba a mis opositores a través de los ojos de la compasión. Cada día, agradecía por la oportunidad de ser probada y refinada. Cada día, intercambiaba mi dolor por su sanidad. ¿Y sabes qué sucedió? Dios no solo me vindicó completamente, sino que usó esa experiencia para expandir mi ministerio de maneras que nunca habría imaginado. Las mismas críticas que parecían diseñadas para destruirme se convirtieron en plataformas para mostrar su gloria. Pero lo más importante era lo que había sucedido en mi corazón durante ese tiempo de perseverancia. Había desarrollado una fortaleza espiritual que no tenía antes. Había aprendido que mi identidad no dependía de la opinión de las personas, sino de lo que Dios decía sobre mí. Había descubierto que cuando perseveramos en medio de las pruebas, desarrollamos un carácter que puede manejar bendiciones más grandes. Esto me enseñó algo muy importante: las pruebas no vienen para destruirnos, vienen para desarrollarnos. Los desafíos no vienen para derrotarnos, vienen para fortalecernos. Los periodos de dificultad no vienen para alejarnos de Dios, vienen para acercarnos más a Él. Pero esto solo sucede cuando perseveramos. Esto solo sucede cuando continuamos practicando estos hábitos incluso cuando no vemos los resultados inmediatamente. Esto solo sucede cuando decidimos que nuestra fidelidad a Dios no depende de las circunstancias. Recuerdo vívidamente a una mujer llamada Rosa que asistió a una de nuestras reuniones hace más de 15 años. Era una madre soltera con 3 hijos pequeños, luchando para sobrevivir económicamente y emocionalmente agotada. Cuando le hablé sobre estos 5 hábitos, su primera respuesta fue: «Catherine, no tengo tiempo para levantarme una hora más temprano. Apenas puedo manejar las responsabilidades que ya tengo». Le expliqué que estos hábitos no eran una carga adicional, sino una fuente de fortaleza que le daría la capacidad de manejar todo lo demás de manera más efectiva. Le dije: «Rosa, no puedes permitirte el lujo de no hacer esto. Tu vida y la vida de tus hijos depende de que encuentres esta conexión con Dios». Reluctantemente, decidió intentarlo. Los primeros días fueron extremadamente difíciles. Levantarse una hora más temprano, cuando ya estaba exhausta, parecía imposible. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Para la segunda semana, me contó que se sentía más descansada durmiendo 6 horas después de su tiempo con Dios que durmiendo 7 horas sin Él. Para la tercera semana, había encontrado oportunidades de trabajo que no había visto antes. Para el final del mes, su situación financiera había comenzado a estabilizarse.
Pero lo más extraordinario era lo que estaba sucediendo con sus hijos. Estos niños, que habían estado expuestos al estrés y la ansiedad de su madre, comenzaron a experimentar una paz y estabilidad que nunca habían conocido. El hijo mayor, que había estado teniendo problemas en la escuela, comenzó a sobresalir académicamente. La hija del medio, que había sido tímida y retraída, comenzó a florecer socialmente. El más pequeño, que había tenido problemas de comportamiento, se volvió más cooperativo y obediente. Años después, cuando estos niños ya eran adultos, todos me contaron cómo los hábitos que su madre había implementado durante su infancia habían moldeado completamente sus vidas. Habían aprendido desde pequeños la importancia de la oración, de las palabras positivas, de la compasión, de la gratitud, de depender de Dios. El hijo mayor se convirtió en pastor y ahora enseña estos mismos hábitos a su congregación. La hija del medio se convirtió en consejera matrimonial y usa estos principios para ayudar a familias en crisis. El más pequeño se convirtió en misionero y está llevando estos hábitos a comunidades necesitadas alrededor del mundo. Pero la historia no termina ahí. Estos 3 adultos ahora están criando a sus propios hijos con estos mismos hábitos. La transformación que comenzó con Rosa, una madre soltera desesperada, ahora está afectando a una tercera generación. Cuando pienso en esta historia, me doy cuenta de algo extraordinario. Cuando implementamos estos hábitos en nuestras vidas, no solo estamos cambiando nuestro presente, sino que estamos moldeando el futuro de generaciones que ni siquiera han nacido todavía. Cada mañana que te levantas para tu hora sagrada de rendición, estás modelando para tus hijos la importancia de poner a Dios primero. Cada día que evitas las palabras negativas, estás enseñando a tu familia el poder de las palabras de fe. Cada vez que miras a otros con compasión, estás mostrando a los que te rodean cómo amar como Cristo ama. Cada vez que practicas la gratitud radical, estás cultivando una atmósfera de fe en tu hogar. Cada vez que haces intercambios con Dios, estás demostrando la importancia de depender de Él. Estos hábitos no son solo transformaciones personales, son legados generacionales. Son maneras de asegurar que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos caminen en el poder y la presencia de Dios. Quiero contarte sobre otra familia extraordinaria que ejemplifica este principio. José y María habían estado casados durante 20 años, pero su matrimonio estaba en serias dificultades. Habían considerado el divorcio múltiples veces, y sus 3 hijos adolescentes estaban sufriendo tremendamente por la tensión en el hogar. Cuando asistieron a una de nuestras reuniones, me acerqué a ellos después del servicio. Podía ver el dolor en sus ojos, la desesperanza en sus rostros. Les hablé sobre estos 5 hábitos y los desafié a implementarlos juntos como familia durante un mes. Catherine, me dijo José, hemos probado terapia matrimonial, hemos probado retiros, hemos probado todo. ¿Cómo pueden 5 hábitos simples salvar un matrimonio que está tan destruido? Le expliqué que no eran los hábitos los que salvarían su matrimonio, sino el Espíritu Santo que operaría a través de estos hábitos. Le dije, José, cuando se alinean completamente con la voluntad de Dios, cuando crean espacio para que Él obre en sus vidas, entonces Él puede hacer milagros en su matrimonio. Decidieron intentarlo. Durante la primera semana, fue extremadamente difícil. Tenían que levantarse juntos para su hora sagrada de rendición, a pesar de que apenas podían estar en la misma habitación sin pelear. Tenían que evitar las palabras negativas, a pesar de que tenían años de resentimiento acumulado. Tenían que mirarse con compasión, a pesar de que se habían herido profundamente. Tenían que agradecer por su matrimonio, a pesar de que querían terminarlo. Tenían que hacer intercambios diarios con Dios, a pesar de que sentían que los había abandonado. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Para la segunda semana, la atmósfera en su hogar había comenzado a cambiar. Sus hijos notaron la diferencia inmediatamente. Para la tercera semana, José y María estaban teniendo conversaciones reales por primera vez en años. Para el final del mes, estaban experimentando una intimidad que no habían conocido ni siquiera en los primeros años de su matrimonio. 6 meses después,
Me escribieron para contarme que no solo su matrimonio había sido completamente restaurado, sino que era mejor de lo que jamás había sido. Pero lo más extraordinario era lo que había sucedido con sus hijos. Estos 3 adolescentes, que habían estado expuestos a años de conflicto y tensión, experimentaron una sanidad emocional profunda cuando vieron la transformación en sus padres. Comenzaron a implementar estos mismos hábitos en sus propias vidas. Sus calificaciones mejoraron, sus relaciones se fortalecieron, sus futuros se transformaron. Años después, cuando estos jóvenes se casaron, implementaron estos mismos hábitos en sus propios matrimonios desde el principio. No tuvieron que pasar por años de lucha y dolor como sus padres. Comenzaron sus matrimonios con una base sólida de hábitos que los mantuvieron conectados con Dios y con cada otro. Esta historia me enseñó algo muy importante. Cuando permitimos que Dios transforme nuestras vidas a través de estos hábitos, no solo estamos afectando nuestro presente, sino que estamos previniendo problemas futuros para nuestros hijos. Estamos dándoles herramientas que los ayudarán a vivir vidas victoriosas desde el principio. Pero el impacto generacional de estos hábitos va más allá de nuestras familias inmediatas. He visto cómo personas que implementan estos hábitos se convierten en influencias transformadoras en sus comunidades, en sus lugares de trabajo, en sus círculos sociales. Recuerdo a un hombre llamado Carlos que era supervisor en una fábrica. Había implementado estos 5 hábitos en su vida personal y había experimentado transformaciones extraordinarias. Pero entonces se dio cuenta de que tenía la oportunidad de influenciar a los empleados bajo su supervisión. Comenzó a aplicar estos principios en su liderazgo. En lugar de criticar constantemente a sus empleados, comenzó a hablarles palabras de vida y esperanza. En lugar de ver solo sus fallas, comenzó a mirarlos a través de los ojos de la compasión. En lugar de quejarse sobre los problemas en la empresa, comenzó a agradecer por las oportunidades de crecimiento. En lugar de depender solo de sus propias habilidades de liderazgo, comenzó a hacer intercambios diarios con Dios, pidiendo su sabiduría y fortaleza. Los resultados fueron extraordinarios. La productividad en su departamento aumentó dramáticamente. La moral de los empleados mejoró significativamente. Los conflictos laborales prácticamente desaparecieron. La empresa comenzó a usar su departamento como modelo para otros supervisores. Pero lo más importante era lo que estaba sucediendo en las vidas de sus empleados. Muchos de ellos comenzaron a preguntarle sobre el secreto de su liderazgo. Varios de ellos comenzaron a implementar estos mismos hábitos en sus propias vidas. La transformación se extendió a sus familias, a sus comunidades, a sus iglesias. Un año después, Carlos me escribió para contarme que había visto más de 50 vidas transformadas directamente a través de su influencia en el lugar de trabajo. Pero más extraordinario aún, muchas de estas personas ahora estaban influenciando a otros, creando un efecto dominó de transformación que se extendía mucho más allá de lo que él podía ver. Esto me enseñó algo muy importante. Cuando verdaderamente somos transformados por estos hábitos, nos convertimos en agentes de transformación donde quiera que vamos. No tenemos que predicar sermones o organizar reuniones especiales. Simplemente tenemos que vivir de manera diferente, y esa diferencia se convierte en un testimonio poderoso del poder de Dios. Ahora quiero hablarte sobre algo que es absolutamente crucial para maximizar el impacto de estos hábitos: la importancia de la intencionalidad. Verás, no es suficiente simplemente practicar estos hábitos mecánicamente. Necesitas practicarlos con propósito, con intención clara, con expectativa de que Dios va a obrar a través de ellos. Durante mis primeros años de ministerio, antes de descubrir estos hábitos específicos, yo oraba todos los días, leía la Biblia regularmente, asistía a la iglesia fielmente. Pero gran parte de esto lo hacía por rutina, por tradición, porque era lo que se esperaba de una persona cristiana. No fue hasta que aprendí a ser completamente intencional en mis disciplinas espirituales que comencé a experimentar el poder transformador que siempre había estado disponible. La intencionalidad significa que cuando practicas la hora sagrada de rendición, no solo estás cumpliendo con una obligación religiosa.
Estás creando un encuentro intencional con el Dios vivo, esperando que Él se manifieste de maneras poderosas. La intencionalidad significa que cuando evitas las palabras negativas, no solo estás tratando de ser una persona más positiva. Estás alineando conscientemente tu boca con el corazón de Dios, esperando que tus palabras se conviertan en instrumentos de su poder. La intencionalidad significa que cuando miras a otros con compasión, no solo estás tratando de ser más amable. Estás viendo conscientemente a través de los ojos de Jesús, esperando que su amor fluya a través de ti hacia esa persona. La intencionalidad significa que cuando practicas la gratitud radical, no solo estás tratando de tener una actitud más positiva. Estás declarando conscientemente tu fe en el carácter de Dios, esperando que Él transforme las situaciones para su gloria. La intencionalidad significa que cuando haces tus intercambios diarios con Dios, no solo estás orando rutinariamente. Estás participando conscientemente en el intercambio divino, esperando que su naturaleza reemplace tu naturaleza. Esta intencionalidad marca la diferencia entre practicar disciplinas religiosas y experimentar encuentros transformadores con Dios. Quiero contarte sobre una experiencia personal que ilustra perfectamente este principio. Había estado practicando estos hábitos durante aproximadamente 6 meses cuando me di cuenta de que había comenzado a hacerlos de manera automática, sin la intencionalidad consciente que había tenido al principio. Un día, mientras estaba en mi hora sagrada de rendición, el Espíritu Santo me mostró que aunque estaba presente físicamente, mi corazón y mi mente estaban distraídos. Estaba cumpliendo con la disciplina, pero no estaba creando espacio real para un encuentro con Él. Esa mañana, tomé una decisión consciente de ser completamente intencional. En lugar de simplemente estar presente por una hora, decidí crear un encuentro real con Dios. En lugar de simplemente evitar palabras negativas, decidí usar mis palabras para crear una atmósfera de fe. En lugar de simplemente ser amable con las personas, decidí buscar oportunidades específicas para mostrar el amor de Cristo. La diferencia fue extraordinaria. Esa semana experimenté algunos de los milagros más poderosos de mi ministerio hasta ese momento. Pero más importante que los milagros externos era la profundidad del encuentro que había tenido con Dios. Desde entonces, he hecho un esfuerzo consciente de mantener esta intencionalidad en la práctica de estos hábitos. Cada día, antes de comenzar, me pregunto, ¿cuál es mi intención específica para este tiempo? ¿Qué estoy esperando que Dios haga? ¿Cómo voy a crear espacio real para su obra en mi vida hoy? Esta intencionalidad ha transformado completamente mi experiencia con estos hábitos. Ha convertido lo que podría ser rutina religiosa en encuentros dinámicos con el Dios vivo. Quiero darte algunos ejemplos prácticos de cómo puedes ser más intencional en la práctica de cada hábito. Para la hora sagrada de rendición, antes de comenzar, establece una intención específica. Por ejemplo, Señor, vengo ante ti hoy con la intención de rendirte completamente mi necesidad de control. Vengo esperando que tu presencia llene cada parte de mi ser. Vengo creyendo que vas a hablar a mi corazón de maneras específicas. Durante tu tiempo de rendición, mantén esta intención en mente. No permitas que tu mente divague hacia las responsabilidades del día o las preocupaciones de la vida. Mantén tu enfoque en la intención que has establecido. Para el ayuno de las palabras negativas, cada mañana establece una intención específica para tus palabras ese día. Por ejemplo, Señor, hoy tengo la intención de usar mis palabras para edificar a mi familia. Tengo la intención de declarar tu bondad sobre las situaciones difíciles que pueda enfrentar. Tengo la intención de hablar vida y esperanza a cada persona que encuentre. Durante el día, recuerda esta intención cada vez que estés a punto de hablar. Pregúntate, ¿estas palabras que estoy a punto de pronunciar están alineadas con mi intención de hoy? Para los ojos de la compasión, cada mañana establece una intención específica para tu interacción con las personas ese día. Por ejemplo, Señor, hoy tengo la intención de ver a mi cónyuge a través de tus ojos de amor. Tengo la intención de mostrar tu compasión a ese compañero de trabajo difícil. Tengo la intención de ser un canal de tu amor para cada persona que encuentre.
Cuando interactúes con las personas durante el día, recuerda esta intención. Haz una pausa antes de responder y pregúntate, ¿cómo ve Jesús a esta persona? ¿Cómo puedo mostrar su amor en esta interacción? Para la gratitud radical, cada mañana establece una intención específica para tu actitud ese día. Por ejemplo, Señor, hoy tengo la intención de agradecer incluso por los desafíos que pueda enfrentar. Tengo la intención de ver tu mano en cada situación. Tengo la intención de declarar tu bondad sin importar las circunstancias. Durante el día, especialmente cuando enfrentes dificultades, recuerda esta intención. Pregúntate, ¿cómo puedo agradecer por esta situación? ¿Cómo puedo ver la mano de Dios en esto? Para el intercambio diario, cada día establece una intención específica para lo que quieres entregar a Dios y lo que quieres recibir de Él. Por ejemplo, Señor, hoy tengo la intención de entregarte mi ansiedad sobre las finanzas y recibir tu paz. Tengo la intención de entregarte mi impaciencia y recibir tu paciencia. Durante tu tiempo de intercambio, sé específico y consciente. No solo digas las palabras, sino realmente entrega lo que necesitas entregar y recibe conscientemente lo que Dios quiere darte. Esta intencionalidad transformará completamente tu experiencia con estos hábitos. Los convertirá de disciplinas rutinarias en encuentros poderosos con Dios. Pero quiero que entiendas algo muy importante. La intencionalidad no es algo que produces por tu propia fuerza. Es algo que el Espíritu Santo cultiva en ti cuando le das permiso para hacerlo. Cada día, antes de practicar estos hábitos, invita al Espíritu Santo a darte su intencionalidad. Pídale que alinee tu corazón con su corazón, tu mente con su mente, tus propósitos con sus propósitos. Cuando permites que Él moldee tu intencionalidad, entonces estos hábitos se convierten en algo más que disciplinas personales. Se convierten en colaboraciones divinas. Se convierten en oportunidades para participar en la obra de Dios en la tierra. Recuerdo una conversación que tuve con una mujer joven llamada Ana que había estado luchando para mantener la consistencia en estos hábitos. Me dijo, Catherine, comienzo con mucho entusiasmo, pero después de unas semanas, se vuelve rutinario y pierdo la motivación. Le expliqué sobre la importancia de la intencionalidad y le sugerí que cada semana estableciera intenciones nuevas y específicas para cada hábito. Le dije, Ana, no permitas que estos hábitos se vuelvan rutinarios. Cada semana, pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer a través de estos hábitos esta semana? ¿Cuál debe ser mi enfoque específico? Implementó esta sugerencia y la diferencia fue extraordinaria. Me escribió un mes después para contarme que cada semana era una nueva aventura con Dios. Cada semana tenía intenciones específicas que mantenían su práctica fresca y dinámica. Catherine, me escribió, la intencionalidad ha transformado completamente mi relación con estos hábitos. Ya no los veo como tareas que tengo que completar, sino como oportunidades para encontrarme con Dios de maneras nuevas y emocionantes cada día. Esto me enseñó algo muy importante. Cuando mantenemos nuestros hábitos frescos a través de la intencionalidad, nunca perdemos el asombro, nunca perdemos la expectativa, nunca perdemos la pasión por lo que Dios quiere hacer a través de ellos. Mientras llegamos hacia el final de nuestro tiempo juntos, quiero dejarte con algo que espero que lleves contigo para el resto de tu vida, la comprensión de que estos 5 hábitos no son el destino, sino el vehículo. No son el propósito final, sino el medio para alcanzar el propósito final. El propósito final es una relación íntima, poderosa, transformadora con el Espíritu Santo. El propósito final es vivir en tal unión con Dios que su vida se convierta en nuestra vida, su poder se convierta en nuestro poder, su amor se convierta en nuestro amor. Estos hábitos son simplemente el camino que nos lleva a esa relación. Son las disciplinas que crean espacio para esa intimidad. Son las prácticas que nos mantienen alineados con esa realidad espiritual. Pero una vez que alcanzas esa intimidad con Dios, una vez que experimentas esa unión con el Espíritu Santo, entonces estos hábitos se convierten en expresiones naturales de quién eres, no en tareas que tienes que cumplir. Cuando realmente caminas en intimidad con Dios,
La rendición se convierte en algo natural porque tu corazón está alineado con su corazón. Las palabras de fe se convierten en algo automático porque tu mente está renovada por su verdad. La compasión hacia otros se convierte en algo espontáneo porque su amor fluye a través de ti. La gratitud se convierte en algo constante porque ves su bondad en todo. La dependencia en Él se convierte en algo instintivo porque sabes que Él es tu fuente de vida. Esta es la meta hacia la cual estos hábitos nos están llevando. Una vida donde lo sobrenatural se convierte en natural, donde lo extraordinario se convierte en ordinario, donde el poder de Dios se convierte en nuestra experiencia diaria. He tenido el privilegio de conocer a personas que han alcanzado este nivel de intimidad con Dios, y puedo testificar que sus vidas son testimonios vivientes del poder transformador del Espíritu Santo. No tienen que esforzarse para vivir vidas sobrenaturales, simplemente viven desde la realidad de su unión con Dios. Recuerdo especialmente a una mujer anciana llamada Esperanza que conocí en mis últimos años de ministerio. Había estado practicando estos hábitos durante más de 30 años, y había alcanzado un nivel de intimidad con Dios que era extraordinario. Cuando hablaba, era como si las palabras de Jesús salieran de su boca. Cuando oraba por los enfermos, el poder de Dios fluía a través de ella de maneras sobrenaturales. Cuando enfrentaba dificultades, respondía con una fe y una paz que solo podían venir de una unión profunda con Dios. Pero lo más extraordinario de Esperanza era que todo esto parecía completamente natural para ella. No tenía que esforzarse para ser espiritual, no tenía que forzarse para mostrar amor, no tenía que luchar para mantener la fe. Estas cosas fluían de ella como ríos de agua viva, porque había alcanzado una unión con Dios donde su naturaleza se había convertido en su naturaleza. Catherine, me dijo una vez, cuando comencé estos hábitos hace 30 años, eran disciplinas que tenía que practicar. Ahora son expresiones de quién soy. Ya no tengo que recordarme a mí misma ser compasiva, simplemente lo soy porque Cristo vive en mí. Ya no tengo que forzarme a agradecer, simplemente veo su bondad en todo porque mis ojos han sido entrenados para verlo. Cuando hablé con Esperanza, me di cuenta de que ella había alcanzado lo que todos nosotros estamos buscando, una vida donde la voluntad de Dios se había convertido en su voluntad, donde los deseos de Dios se habían convertido en sus deseos, donde la naturaleza de Dios se había convertido en su naturaleza. Esta es la promesa que estos 5 hábitos contienen para cada uno de nosotros. Si los practicamos con fidelidad, si los mantenemos con intencionalidad, si perseveramos a través de las pruebas, entonces eventualmente nos llevarán a este lugar de unión con Dios. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Este no es un proceso que se completa en una semana, un mes, o incluso un año. Es una jornada de toda la vida. Es un proceso de transformación continua donde cada día nos convertimos más en la imagen de Cristo. Sin embargo, los cambios que experimentarás en la primera semana de implementar estos hábitos te darán un adelanto de lo que Dios quiere hacer en tu vida a largo plazo. Te darán la motivación y la fe que necesitas para continuar en esta jornada de transformación. Así que mi desafío para ti es simple. Comienza hoy. No esperes hasta mañana, no esperes hasta el lunes, no esperes hasta que sientas que estás listo. Comienza exactamente donde estás, con lo que tienes, en la condición en que te encuentras. Mañana por la mañana, levántate 1 hora más temprano y ten tu primera hora sagrada de rendición. Durante todo el día mañana, comprométete a no pronunciar ni una sola palabra negativa. Mira a cada persona que encuentres a través de los ojos de la compasión. Encuentra algo por lo cual agradecer en cada situación. Haz un intercambio específico con Dios. Y entonces haz lo mismo el día siguiente. Y el día después de eso. Y el día después de eso. Por 7 días completos. Al final de esa semana, me gustaría que me escribieras y me contaras lo que ha sucedido en tu vida. Te prometo que tendrás testimonios extraordinarios que compartir. Pero más importante que los testimonios externos será la transformación interna que habrás experimentado. Habrás descubierto una dimensión de la vida cristiana que tal vez no sabías que existía. Habrás experimentado un nivel de intimidad con Dios que cambiará para siempre tu perspectiva de lo que es posible.
Antes de que terminemos, quiero hacer una invitación final. Si realmente estás comprometido con implementar estos 5 hábitos en tu vida, si realmente quieres experimentar la transformación que he estado describiendo, entonces presiona ese botón de suscripción ahora mismo. No como un gesto casual, sino como un acto de fe. Como una declaración de que estás listo para que tu vida cambie. Dale al botón de suscripción si quieres que el Espíritu Santo te ayude en esta jornada de transformación. Hazlo ahora, mientras el fuego del Espíritu Santo está ardiendo en tu corazón. Querido amigo, querida hermana, mientras concluimos nuestro tiempo juntos, quiero dejarte con una bendición y una promesa. La bendición es esta, que el mismo Espíritu Santo que me mostró estos 5 hábitos hace tantos años atrás te acompañe en tu jornada. Que Él te dé la fortaleza para perseverar cuando sea difícil, la sabiduría para ser intencional cuando sea necesario, y la fe para creer que Él pueda hacer más de lo que te imaginas. La promesa es esta: si implementas estos hábitos con sinceridad, con fe, con un corazón completamente rendido a Dios, tu vida nunca será la misma. Experimentarás milagros que no creías posibles. Verás puertas abrirse que estaban cerradas. Sentirás una paz que sobrepasa todo entendimiento. Conocerás un gozo que no depende de las circunstancias. Vivirás en una dimensión de fe que transformará todo a tu alrededor. Pero más importante que todo eso, conocerás a Dios de una manera íntima, personal, transformadora. Descubrirás que Él no es solo un Dios distante que observa desde el cielo, sino un Padre amoroso que quiere caminar contigo cada día, que quiere hablar contigo cada momento, que quiere usar tu vida para mostrar su gloria al mundo. Este es mi regalo para ti, estos 5 hábitos que cambiaron mi vida y han cambiado las vidas de miles de personas alrededor del mundo. No los tomes a la ligera. No los veas como sugerencias opcionales. Véelos como invitaciones divinas a experimentar todo lo que Dios tiene preparado para ti. Recuerda, la hora sagrada de rendición te conectará con su presencia. El ayuno de las palabras negativas renovará tu mente. Los ojos de la compasión transformarán tu corazón. La gratitud radical fortalecerá tu fe. El intercambio diario te llenará de su poder. Pero sobre todo, recuerda que no estás solo en esta jornada. El mismo Espíritu Santo que me ha guiado todos estos años está contigo ahora mismo. Él te ayudará, te fortalecerá, te guiará paso a paso hacia la vida extraordinaria que Él tiene preparada para ti. Cuando implementes estos hábitos, cuando veas los milagros comenzar a manifestarse en tu vida, cuando experimentes la transformación de la cual he estado hablando, no te quedes callado. Comparte tu testimonio. Cuenta a otros lo que Dios ha hecho. Porque verás, querido amigo, cuando una vida es verdaderamente tocada por el poder de Dios, esa vida se convierte en un faro de esperanza para otros que están buscando lo mismo. Tu transformación no es solo para ti. Es para tu familia, para tu comunidad, para todas las personas que Dios pondrá en tu camino. Cuando caminas en el poder de estos hábitos, te conviertes en una demostración viviente de que Dios sigue haciendo milagros hoy. Así que levántate mañana por la mañana con expectativa. Levántate sabiendo que Dios tiene algo extraordinario preparado para ti. Levántate con la determinación de implementar estos hábitos sin importar lo que cueste. Porque te prometo esto, lo que vas a ganar será infinitamente mayor que lo que vas a sacrificar. Y cuando llegue la noche del 7º día, cuando mires hacia atrás a la semana que habrás vivido, cuando veas las señales y los milagros que habrán comenzado a manifestarse en tu vida, entonces entenderás por qué el Espíritu Santo me dirigió a compartir contigo estos 5 hábitos transformadores. Hasta que nos volvamos a encontrar, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la dulce comunión del Espíritu Santo estén contigo y te guarden en perfecta paz. Que cada día sea una nueva oportunidad para experimentar su poder, y que cada noche te encuentre más cerca de su corazón que cuando comenzaste. Ve en paz, camina en fe, y vive en la expectativa de los milagros que están por venir. Porque verdaderamente te digo, los mejores días de tu vida están delante de ti, no detrás de ti. Una vez más, si sientes que el Espíritu Santo te está confirmando que este mensaje fue diseñado específicamente para ti,
Si sientes que Él quiere hacer algo extraordinario en tu vida a través de estos hábitos, entonces no permitas que este momento pase sin actuar. Presiona ese botón de suscripción ahora mismo como tu declaración de fe, como tu compromiso con la transformación, como tu sí a todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Este es tu momento. Esta es tu oportunidad. Dale al botón de suscripción si quieres que el Espíritu Santo te acompañe en estos 7 días que cambiarán tu vida para siempre. Dios te bendiga abundantemente, querido amigo. Tu vida extraordinaria comienza ahora.